el de estos dos productos. ¿Cómo crees tú que debería el gobierno, digamos, de generar una nueva política pública que permita competir mejor ante los embates de lo que estamos viviendo? Sí, pues sí, yo creo que efectivamente hay que ver la cuestión de subsidios. Y ahí sí el problema es que hay unos rancheros, gente que tiene bastante tierra, que sí han logrado bastante bien de aprovechar de la apertura del mercado por parte del Telcan. Entonces, ellos efectivamente no van a necesitar tantos subsidios. El problema en realidad es en el centro y sur del país, donde hay más gente son familias con poco terreno que están todavía produciendo en formas tradicionales. Entonces tiene que hacer como una especie de, si se puede, pero una especie de subsidios, no solamente dar 20 animales y a ver qué pasa, pero realmente tratar de involucrar a esta gente como en cadenas productivas para que puedan producir en una forma más ordenada para un centro regional y de ahí, por ejemplo, en forma de cooperativas, un poco más organizado y según estándares más aceptables tanto para el mercado interno como el mercado internacional. Entonces, eso sería la única forma. Entonces, subsidios con mucho enfoque en la cuestión tecnológica, pero también en la cuestión de organización y ver cuáles son los productos más, cuáles tienen más éxito. Por ejemplo, tal vez vainilla, Jamaica, también para el mercado nostálgico en Estados Unidos. Bueno, sin duda, entonces, el sector agropecuario tendrá que hacer su papel, tendrá que jugar su rol de generar nuevamente inversión. El Estado quizás deba de intervenir en ese sentido. Comentábamos fuera del aire hace un momento, Miguel Ángel, sobre casos del cacahuate. Comentabas que efectivamente han habido familias de dinero que han tenido que partirse. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, pues uno como economista siempre está echándole porras al libre mercado y a esto de la integración de las economías, pero luego cuando llega uno a platicar con las familias, ¿no?, que han sido impactadas por las aperturas, a veces pone uno en tela de juicio si estos argumentos son lo suficientemente fuertes y además, sobre todo, de beneficio social. Comentaba yo que cuando se abre la economía y dejan entrar cacahuate al mercado, en las zonas en donde se produce este producto y donde ha generado economías para los hogares, el precio con el que entra el cacahuate prácticamente compite de una manera, pues digamos, muy superior en términos del que se produce localmente, al grado de que a muchos de los productores no solamente les hizo perder la cosecha, sino incluso quedaron endeudados porque habían pedido créditos para esos cultivos. Otros incluso se quedaron con el cacahuate en las bodegas y tuvieron que hacer frente a esos compromisos justamente yendo a los Estados Unidos a trabajar. Conozco el caso así concreto de una persona que me dice que recibió un financiamiento de Estados Unidos de un familiar para poder hacer frente a la hipoteca que tenía con el banco para que no le embargaran la propiedad. Y entonces se tiene que ir a Estados Unidos para que pueda cubrir la deuda porque trabajando aquí no puede hacer frente a ese compromiso. No cabe duda que no está tan fácil también decir que, bueno, tenemos que subsidiar todo porque si no la competencia nos va a lastimar excesivamente, porque si no, pues regresaríamos a un esquema en donde la falta de productividad y la falta de competitividad, en lugar de, digamos, no ayuda mucho, ¿no? ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre poder subsidiar suficientemente, sobre todo sectores sociales con bajos ingresos, poca tecnología, que además tiene un impacto social importante, como puede ser el de la migración, que si uno comparara, por ejemplo, subsidios de grandes empresas claramente dedicadas a la comercialización y que tienen acceso a otro tipo de financiamiento, a tecnología más avanzada, en fin, como que sería difícil poder discriminar entre unos y otros. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes? Es decir, ¿cómo podemos hacer para poder distinguir entre grupos, para poder hacer más efectiva el subsidio y que no, dados los recursos tan escasos de las finanzas públicas del país, como darle subsidios a quienes no lo necesitan, pues es tan ineficiente como no dárselos a quienes sí lo necesitan? Entonces, ¿cómo podríamos afrontar este tipo de problema?
Pues sí, sería muy difícil resolver eso en unos cuantos minutos, ¿no? Yo diré que los subsidios tienen que ir en función de varios motivos y objetivos. Un objetivo, por supuesto, es la rentabilidad, sí, la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, si un empresario bien establecido necesita un subsidio para todavía mejorar, para hacer abrir ciertos mercados, etcétera, etcétera, perfecto, no tengo nada de problema. Pero también hay que dar subsidios a sectores que tal vez sí, los sectores sociales, pero ahí el subsidio no puede ser solamente o sea en efectivo o en granos o en animales, pero tiene que ir con un programa de asistencia tecnológica, como una especie de asistencia en los mismos pueblos, y hay que pensar mucho más en un sistema de la organización de los productores. Vengo de un país, Holanda, que hubo una revolución en el sector agropecuario en los años 30 más o menos, cuando también andaba muy mal, y desde ese momento es casi el modelo de las cooperativas en el sector agropecuario, y ahora es uno de los más grandes exportadores en este sector del mundo. Entonces es un país muy chiquito, pero sí ha logrado mucho en ese sentido. Y eso fue solamente porque los mismos granjeros, rancheros, etcétera, etcétera, se reunieron y empezaron a comprar, por ejemplo, materia primaria, vender en conjunto al mercado. Entonces hay todo un proceso de comercialización. Yo veo eso como la única forma que se puede rescatar al sector social. Bueno, sin duda es un problema complejo, sí, que va a requerir además de muchos años para poderse resolver. Sí. En este sentido, Miguel Ángel, ¿tú cómo verías la cuestión de la división del trabajo? Al final de cuentas, uno dice, bueno, si en México se hace más barato cierto tipo de productos que los que se hacen en los Estados Unidos, debería ser posible producirlos aquí. Nos enfrentamos con el problema de los subsidios del otro lado. Sí. ¿Qué en concreto pudiera hacer el nuevo gobierno, digamos, en términos de mejorar la productividad del campo y de esta manera disminuir la migración hacia los Estados Unidos? Sí, pues coincido con la doctora, en realidad es un problema muy complejo porque no pasa solamente por medidas de tipo económico, creo que subyace también un asunto de carácter sociológico y antropológico, porque no bastaría con darles capital, ¿no? Con darles tecnología. Me parece que el entrar en la esfera de la globalización, de los flujos internacionales, ¿no?, para poder incluso competir, se requiere de algo más, quizá también algo de cultura empresarial o emprendedora, para que no se pueda malinterpretar, ¿no? Esto de poder ver más allá de la propia comunidad. Y esto se observa muy bien cuando regresan los migrantes, traen algo para poder invertir en su comunidad, y ustedes ven cómo se desempeñan de otra manera, ¿no?, incluso muy distinto. Una cafetería manejada o administrada o puesta por un migrante es muy distinta a una cafetería puesta por uno que no se ha ido allá. O sea, también cuenta ese factor cultural está de por medio. Ahora, ¿qué podría hacer el gobierno? Yo creo que sí, efectivamente, tiene que partir de hacer partícipe a la comunidad de este proceso. Primero. Segundo, organizarlo. Pero organizarlo digamos, de una manera en la cual la comunidad sienta que es la protagonista también, para que no se vuelva a caer en el paternalismo de los subsidios. O sea, es muy importante hacer ver a la gente que es una ayuda para que después siga sola en este camino. Entender eso me parece que es crucial y es lo más difícil, porque también la gente en el campo vive de los subsidios, vive de los programas sociales, y ya aprendió a hacerlo muy bien, porque incluso los busca y se acomoda a esas reglas. Entonces, creo que sobre todo en la parte del sur, en donde esta cultura es más escasa, tiene el gobierno que empeñar ahí mucho de su esfuerzo. Pero no nada más es una cuestión del campo. Creo que el problema de desarrollar emprendedores, que es el sueño del autoempleo y demás, es exactamente a la misma barrera que se enfrenta, ¿no? La persona puede tener el dinero, pero a lo mejor no tiene esa capacidad de emprender. Creo que es algo que escapa a veces a los propios análisis rigurosos, ¿no?, de la economía, de la sociología, y que pasa por algo más cultural.
yo diría que esa parte no se debería de olvidar en los programas de asistencia al campo, ¿no? Por supuesto, el respeto a la identidad, el tratar de promover una visión más amplia en el horizonte, pero también este factor cultural que a veces se soslaya porque se cree que nada más con dinero se resuelve. No, sin duda, efectivamente no es el caso, pero bueno, vamos a seguir discutiendo en el último bloque de este programa. Muchas gracias. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. El tema de la migración y su impacto económico es sin duda muy importante y nos asomábamos hace un momento a la parte social y cómo poder otorgar en un momento dado subsidios que no fueran demasiado paternalistas por un lado, pero por el otro lado que sí resolvieran el problema. Tenemos ejemplos, por ejemplo, digamos, del programa de oportunidades que tiene un enfoque social, combate a la pobreza, pero que de alguna manera podría quizás en una nueva versión de oportunidades, más sofisticada, más completa, el tener un impacto sobre la productividad también del campo. Entonces, lo comento porque finalmente son escasísimos los recursos, es muy grande la necesidad y si no se ataca con verdadera focalización los problemas, pues resultan en mucho desperdicio. Esto de las remesas, decíamos, llegan las remesas al país, se distribuye a lo mejor el 15 o el 20% de lo que se genera del otro lado. ¿En qué se gastan? Sabemos que hay algunos programas del sector público, a veces a nivel incluso estatal y municipal. ¿Se han transformado las comunidades en México gracias a estas remesas? ¿Continuarán por mucho tiempo? ¿Cómo está eso, María? Pues sí, yo creo que sí han cambiado las comunidades y se ve mucho a nivel de comunidad y quienes sí tienen familiares en Estados Unidos y quienes no. Entonces mucha gente han utilizado el dinero, las remesas, para por ejemplo construir una casa de 2 pisos, casi siempre es de los migrantes, una casa más humilde, muchas veces es de una familia que no tiene familiares